Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que vamos a tratar un tema que desde luego resulta de interés para el ahorrador promedio en España. Vamos a hablar de inversión y más en concreto de inversión inmobiliaria, de cómo la inversión inmobiliaria puede encajar en la planificación financiera a largo plazo de aquellas personas que quieran construir un patrimonio personal decente que les asegure un futuro financiero holgado o al menos sin demasiadas estrecheces. Y para tratar este tema vamos a hablar con Jaime Gil. Bienvenido. Jaime es CEO en España de PropHero, una aplicación que justamente ayuda y acompaña en ese proceso de inversión inmobiliaria. Bienvenido, Jaime. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias. Bueno, es un placer tenerte aquí. Empecemos por lo más básico. Muchas veces se critica, se reprocha que la vivienda se haya convertido en un activo, en una mercancía. Que estemos pensando siquiera en invertir en vivienda cuando la vivienda debería ser un bien para estar en él y residir en él fuera de la lógica de mercado. ¿Por qué crees que tiene sentido que la vivienda sea un activo y qué valor aporta a la sociedad, digámoslo así, el inversor inmobiliario? Yo creo que el inversor inmobiliario sobre todo lo que facilita es que hayan más viviendas en el parque. El problema para mí, el problema que hay con la vivienda es que hay una falta de stock en las ubicaciones donde la mayoría de gente quiere vivir. Y el inversor lo que va es a acelerar la puesta a disposición de más viviendas. Y yo creo que eso es indiscutible, es un principio de economía, oferta y demanda, y lo que tenemos que ayudar es que hayan más viviendas en el mercado. Y nuestra propuesta de valor y la de cualquier inversor es poner viviendas en las ubicaciones donde hay demanda. Y creo que ahí está la clave. Porque muchas veces se piensa que el stock de vivienda como que está dado y que no puede ampliarse y que por tanto solo queda repartir las fichas de las unidades que existe, pero la inversión inmobiliaria contribuye primero a aumentar viviendas que antes no existían y luego viviendas que sí existen pero que dejan de ser habitables o que pierden habitabilidad, renovarlas y mantenerlas en funcionamiento. Sobre todo lo que vemos es que hay unos flujos migratorios en el cual la cantidad de personas que viven en cada ubicación va cambiando. Este país está recibiendo medio millón de personas cada año y esas personas van a vivir a las mismas ubicaciones todas, que es donde hay empleo, donde hay trabajo, donde hay comunicaciones. Pero es que después a nivel interno también hay una migración dentro del país y las personas se mueven hacia los mismos sitios, con lo cual la presión de demanda que hay en esas ubicaciones es altísima y realmente es un drama para poder comprarte una vivienda para vivir o encontrar una vivienda para alquilar en algunos puntos y en algunas ubicaciones de España, con lo cual creo que es imprescindible que se genere vivienda y cualquiera que tenga ganas y disposición de hacerlo, sea público o privado, creo que hay que aplaudirle y ayudarle y poner los recursos también y la velocidad para que esto pase lo más rápido posible, porque el problema no va a remitir en esas ubicaciones, va a seguir tensionándose y hay que poner vivienda lo más rápido posible. Vivienda o soluciones habitacionales. Hablaremos de eso si quieres. Sí, por supuesto. Pero ¿cómo consigue el inversor inmobiliario poner vivienda a disposición, ¿no? Porque yo creo que la visión que tiene mucha gente, ligado con lo que decíamos de que hay un stock dado de unidades de vivienda, es el inversor inmobiliario se dedica a comprar una vivienda que ya está lista, finiquitada para alquilar, la pone al mercado y vive de rentas sin hacer nada, sin aportar ningún valor. Pero ¿de qué manera, por tanto, el inversor inmobiliario consigue crear más viviendas? Hasta ese inversor inmobiliario que no genera nuevas unidades sin hacer nada, no lo hace porque ha conseguido unos recursos, los ha puesto a disposición, ha puesto una vivienda que puede que estuviera en un estado no adecuado y la ha adecuado y la ha puesto a disposición de alguien para que vaya a alquiler. Entonces, hasta ese inversor yo le pondría que algo de valor aporta y paga impuestos en este país, que también son necesarios para hacer muchas cosas. Pero sobre todo hay muchas maneras de poner nuevas viviendas en el mercado. Las nuevas maneras son construir obra nueva, que desgraciadamente es un proceso muy largo, muy costoso, con una carga impositiva muy alta y con mucho riesgo y poco beneficio para los promotores, que creo que es algo que la gente se piensa que es diferente. Pero los márgenes promotor son con mucho riesgo y poco margen. Entonces, y se tarda mucho, la TIR es muy baja, se tarda mucho en generar obra nueva. Pero ahora, afortunadamente, parece que la bola de nieve de la obra nueva en las ubicaciones que hace falta va consolidando y va saliendo vivienda, pero muy por debajo de las necesidades.
Luego hay otras maneras de generar vivienda que serían pues cambiar usos de edificios o locales o cualquier tipo de inmueble que tiene un uso que hoy no es adecuado o no es demandado en algo que sí que lo es. Entonces, a mí me encanta ver edificios que eran oficinas y de repente pasan a ser viviendas, locales comerciales que no se usan y pasan a ser viviendas o apartamentos o cualquier tipo de solución habitacional que vaya a hacer que hayan más viviendas en el mercado. Y luego están modelos colaborativos, pisos que eran muy grandes y que a día de hoy no tienen sentido por la dimensión que tienen, que se puedan dividir, segmentar o simplemente hacer pisos por habitaciones, porque a día de hoy son soluciones habitacionales dependiendo de las necesidades que hay en el mercado. Y luego están los nuevos modelos, casi todos son terciarios, para hacer co-livings, flex livings, seniors livings, de suelos terciarios que no tienen ningún uso en ubicaciones que no se van a utilizar para nada, y creo que son soluciones habitacionales que también pueden ayudar a que hayan más camas en una ciudad y no solo viviendas. Que se habla siempre de viviendas y a mí me gusta más hablar de camas, porque realmente van a haber una residencia de estudiantes, un co-living o un flex living o cosas que va a hacer que la gente pueda vivir y no ocupe la vivienda para poder reducir la tensión que hay en ese tipo de unidades, que es las que busca todo el mundo en las mismas ubicaciones. Redirigir la demanda hacia otros lados, ¿no? Sí, porque has tocado dos temas que son muy explicativos de la crisis de vivienda que tenemos, ¿no? Uno, los flujos migratorios internos y externos que hacen que se incremente la demanda de vivienda y la oferta queda muy rezagada. Estamos hablando de que a lo mejor estamos construyendo como 80.000 viviendas nuevas al año y la necesidad mínima sería 200 o 300.000 y probablemente más, sobre todo si queremos compensar todo el déficit acumulado hasta el momento. Y por otro, esa falta de adecuación de las viviendas existentes al nuevo tamaño de los hogares, ¿no? Porque claro, antes teníamos viviendas para hogares medios de 3 o 4 personas y ahora tenemos hogares medios por debajo de 2 personas, con lo cual, claro, no, en muchos casos no son necesarias viviendas tan grandes. Y para todo esto, que eso es quizá la parte que no se suele entender, ¿no? De ¿qué aporta el inversor inmobiliario? Hace falta financiación. Para transformar todo eso, alguien tiene que utilizar su ahorro y poner esos recursos a transformar a construir nuevas viviendas o a transformar las existentes. Sin embargo, en este punto yo creo que también existe un mito, ¿no? De cara al pequeño ahorrador, que es la inversión inmobiliaria necesariamente es una inversión para muy grandes patrimonios porque el capital mínimo necesario para meterte en este mercado es muy alto. No es como en la bolsa, que pues, tienes acciones de 1 euro, 10 euros o 100 euros, sino que aquí pues ya tienes que entrar en grandes mercados con 300.000, 400.000, 500.000 para empezar, ¿no? ¿Eso es así o realmente el ahorrador, tampoco voy a decir el que tenga 5.000 euros ahorrados en el banco, claro, pero el ahorrador mediano puede acceder en un mercado tan tensionado y con precios tan altos y crecientes como en España a la propiedad inmobiliaria, a la inversión inmobiliaria? La realidad es que hay ubicaciones que los tickets están muy altos. O sea, invertir en Madrid, claro, en Barcelona, incluso en Bilbao, en San Sebastián, en Valencia o en Málaga, pues va a ser complicado encontrar tickets por debajo de 200 o 250.000 euros. Pero nosotros tenemos una frase que decimos: el chorizo de tu pueblo no es el mejor. Es decir, o sea, donde tú vives no va a ser el mejor sitio para invertir, igual que no vas a comprar acciones de la bolsa de las empresas de tu comunidad autónoma o de tu ciudad. Vas a comprar aquellas que le veas que tienen un potencial, que tiene sentido por lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, van a haber muchas ubicaciones en España donde por 70, 80.000 euros vas a poder comprarte un inmueble con una inversión total de a lo mejor 100.000 euros o 110.000, y creo que estos son cifras que con apalancamiento, obviamente, con financiación, que tiene todo el sentido del mundo, es un producto adecuado para pedir una hipoteca, y con 25, 30, 35.000 euros vas a poder empezar a hacer inversión inmobiliaria y vas a empezar a crecer tu patrimonio. Entonces, me parece que son cifras 25, 30, 35.000 que no todo el mundo las tiene, pero el que quiera tener el foco en hacerlo va a poder tener un plan para llegar a esas cifras y poder ser un inversor inmobiliario o tener cierto patrimonio y poder alquilarlo y tener unos ahorrillos ahí. Pongamos un poco el foco en esas cifras, ¿no? Estamos hablando de, por lo que has dicho, de que la inversión promedio en mercados no tan sumamente tensionados como los de las grandes capitales
ronda los 100.000 euros, piso, llave en mano. O sea, yo te diría que en las ubicaciones que son recomendables para invertir, que son poblaciones que reciben población, que no son provincias que pierden población y demás, yo te diría que con entre 80 y 90.000 euros te puedes comprar un inmueble con un poquito de CAPEX, de reforma, costes y demás. Entre 100 y 130 puedas poder invertir en un porcentaje muy elevado. ¿Y esos son cifras que vosotros habitualmente manejáis en Progetiro? Sí, claro. O sea, nosotros la inversión media de nuestros clientes está sobre 110.000 euros aproximadamente. Claro, porque ha subido, estábamos por debajo de 100 al principio, pero ahora estamos precios, a lo mejor 15 o 20.000 euros. Pero bueno, vamos sacando nuevas zonas, vamos sacando nuevos modelos de inversión. Al principio invertíamos en lo que tú comentabas al principio, en el típico piso que comprabas un inmueble por 60 o 70.000 o 80.000 euros y lo alquilabas. Esto no existe. Hay ahora mismo quiebra de ese tipo de inmuebles. Entonces, ¿cómo sacáis no hay viviendas asequibles, entre comillas, para los inversores? Nosotros somos una plataforma y lo que estamos es agrupando una cantidad de inversores importante. Lo que nosotros hacemos es, vamos a una población de Toledo Norte, con una buena conexión a Madrid, que vemos que la población está creciendo, que tiene todo el sentido del mundo, y vemos un edificio de los años del 2010 que está cerrado, vandalizado. Pues vamos al fondo, lo adquirimos y vamos al mercado y decimos, a ver, aquí hay 60 pisos que se pueden comprar por tanto el inmueble, tanto la reforma, y lo alquilamos. Y son tickets de 100.000, 110.000 euros de inversión total. Es decir, que impulsáis la promoción de nueva vivienda. Es que tenemos que generar vivienda nueva. Claro. No hay otra manera de crecer. O sea, socialmente está claro, pero también uno podría decir, bueno, pues yo invierto comprando lo que hay y sacándolo en alquiler. Bueno, pero vosotros algo de eso hacéis, pero también promoción. A día de hoy, menos del 15% de viviendas de las transacciones que hacemos es stock que está en el mercado, pero que pueden ser stock de viviendas que estaban vandalizadas, que estaban cerradas, vendedores que no tenían las viviendas en alquiler y las tenían cerradas porque tenían miedo de sacarlas al mercado por lo que fuera. Es decir, generamos más del 80% de las viviendas que hacemos son nuevas, que las generamos o de cambios de uso o de finalizaciones de estructuras que quedaron en el boom inmobiliario o WIPs que quedaron o que se ocuparon. O sea, cualquier tipo de producto que no estaba a disposición hoy, y normalmente nos está permitiendo escalar el que, como tenemos mucha demanda, vamos a cosas donde el público en general no puede ir. Yo cuando vamos a un inmueble y hay muchos compradores, digo, ya vamos tarde, deberíamos haber llegado antes, y nuestro modelo de datos nos tiene que permitir llegar los primeros a esas ubicaciones. Y yo digo que hacemos mucho I+D de producto de real estate. Entonces, de alguna manera, pero que tampoco inventamos mucho, ¿eh? Luego te preguntaré por cómo seleccionáis más en concreto, ¿no? Pero por focalizarnos, porque, a ver, claro, yo creo que muchas personas que nos estarán viendo tienen el conocimiento o la mentalidad o la percepción del mercado inmobiliario, pues de donde residen, que suelen ser grandes capitales, y claro, hablar de que es posible adquirir un inmueble, además nuevo. No estamos hablando de un piso que se esté derruyendo. Del 2010, finalizado ahora con... Sí, digo, pero con la reforma y todo, sí. Por 110.000, 120.000 euros, entiendo que a muchos oyentes les sonará como ciencia ficción, de esto hace 10 años a lo mejor podía ser, hoy desde luego no. Entonces, esa cifra la tenemos, es decir, vosotros sistemáticamente estáis sacando a la venta ese tipo, para el inversor inmobiliario, ese tipo de inmuebles. Y además lo que decías, que también quiero incidir en eso, la inversión inmobiliaria tiene una ventaja clara frente a otro tipo de inversiones alternativas, que es la facilidad de apalancamiento, con lo cual, claro, con 30.000, 35.000, 40.000 euros puedes acceder a ese inmueble y sacarlo en alquiler. Entonces, si nos puedes hacer mínimamente unas cifras de cuál sería la rentabilidad que puede esperar un inversor con 40.000 euros, que se apalanque en 60, 70.000 a los tipos de interés actuales y que saque en alquiler en alguno de estos municipios pues el inmueble del que estamos hablando. Muy bien. La rentabilidad que espera cualquier inversor que entra en nuestras plataformas o en cualquier sitio es la rentabilidad que obtienen sobre la renta que van a cobrar. Pero además hay otra rentabilidad que a día de hoy es más importante que esa, que es la revalorización del inmueble. Entonces, nosotros vamos a fijarnos en una ubicación donde tengamos una buena rentabilidad
sobre las rentas que se van a ir cobrando y que el inmueble que yo he comprado tenga la certeza, por un modelo de datos, que va a ir subiendo su precio en los próximos años. Entonces, hay que buscar la combinación de ambas. No solo me vale una que me dé una buena renta actualmente, pero que está perdiendo población y que en unos años vaya a valer menos. Esto es como, si me permites, como una acción que pague muy buen dividendo, pero se esté desangrando financieramente. Correcto. Entonces, claro, sí, he cobrado mucho, pero luego el precio de la acción va hacia abajo. ¿Cómo calculamos la primera parte? Pues la primera parte, entre lo que es la compra, más la reforma, más los gastos, vamos a tener una inversión, por poner una cifra redonda, de 100.000 euros. La inversión total, no hay que hacernos trampas. Hay que poner todo lo que es la inversión total, porque a veces veo por ahí unos decks y unas presentaciones que dicen, ostras, no te pegues un tiro en el pie, vamos a poner las cifras exactamente de lo que te ha costado el inmueble o de lo que vas a invertir. Y luego tenemos una renta estimada, que es lo que vamos a obtener. Por ponerlo redondo, vamos a poner 650 euros al mes. Esos 650 euros hay que restar los gastos corrientes. Hay que eliminar el coste del IBI, el seguro, el property manager, el que te gestiona el alquiler. Vamos a poner que vale 50 euros al mes o 70 euros al mes. Pues te quedan netos 580 euros. 580 euros multiplicado por 12, pues te da unos 6.000 euros, 6.500. Pues sobre 100.000 de inversión total, nosotros vamos a presentar rentabilidad sobre tu renta de entre un 6, un 6,5 neto. Claro, pero eso sin apalancamiento. Sin apalancamiento. Neto para el cliente, vamos al 5,8, 6,5, 6,2. Son las cifras que solemos estar entregando ahora. En el pasado entregábamos, ¿qué estimamos a nuestros clientes? Estaba compartiendo en el previo de que estamos estimando una cifra y estamos entregando 76 euros de media por encima este trimestre, que era demasiado, porque los precios de alquiler están subiendo tanto que es que cuando lo pones a disposición han subido demasiado. Entonces, estimamos un 6 y estamos entregando casi un 7. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la manera de calcular la rentabilidad. Y luego, de media, de los más de casi 2.000 inmuebles que se han vendido en España, si cogemos los que entraron hace 3 años, de media se han revalorizado un 11,5% nuestros inmuebles. Cada año. Un 33%. Es decir, es que el inversor nuestro que invirtió hace 3 años está más contento por la revalorización que por la renta. Lo que pasa es que la gente cuando viene por la renta. Entonces, para mí, utilizo este micro que te escucha mucha gente para un poco también iluminar a la gente y decir, oye, chicos, ¿hay que fijarse en tener una buena rentabilidad del producto? Sí. Pero hay que fijarse también en tener un plan, en un tipo de producto que vaya a valer más dinero en el futuro. Que no solo tengas esas rentas, sino que ese inmueble valga más dinero, porque esto nos va a abrir el abanico de posibilidades para el futuro. Claro, pero incido en lo del apalancamiento porque no es moco de pavo. Quiero decir, si al final estás financiando 2/3 de tu inversión con fondos ajenos, claro, la rentabilidad antes de intereses de un 6 se convierte en un 18. Luego quítale el coste de financiación, te quedas en un 15. 15 de rentabilidad sobre la renta. Sobre la renta. Luego, claro, si dices que se ha revalorizado, que esto también es una tendencia que entiendo que en algún momento empezará a frenarse, al menos como promedio en España. Luego habrá que ir zona por zona, ¿no? Pero claro, si en los últimos 3 años se ha revalorizado un 33%, pues si has puesto un 30 o un 33, has recuperado la inversión. O sea, has duplicado la inversión y sobre el capital inicial solo con la revalorización, más luego aparte la renta, ¿no? El apalancamiento es clave para poder escalar a nivel patrimonial. Yo tengo una frase que digo muchas veces, que digo, nadie que tenga un buen sueldo de 3 o 4.000 euros, que es un buen sueldo, solo con lo que él ahorra y lo va invirtiendo cada año en inmuebles y demás, si no se apalanca, no va a escalar el patrimonio. Y dirás, ostras, un tío que gana de 4.000 euros es mucho dinero. Bueno, es bastante dinero. No va a escalar. Porque con lo que va a ahorrar un 25%, 1.000 euros al mes. No tiene años suficientes de vida. Claro, en cambio, cuando le metes el apalancamiento, es exponencial cómo la bola de nieve y el interés compuesto va a hacer mella en esto. Entonces, para mí es clave. Me sorprende la cantidad de gente que invierte con fondos propios. Sí, claro. O sea, es alucinante. Y la cantidad de gente que tiene fondos que no los ignora, que los tiene sin ignorar. O sea, hay muchas opciones y
las opciones de apalancarte en real estate, en inmuebles, la gente a veces piensa que es que la única opción es pedir una hipoteca. No, o sea, hay muchas otras opciones. Descríbenos algunas de esas opciones porque a lo mejor lo que decías, ¿no? De pignorar acciones. Pues a lo mejor hay alguien que tiene acciones y no se ha planteado la posibilidad de pignorarlas para obtener un crédito sobre ellas, y así habrá otras, claro. O sea, hay mucha gente que tiene fondos de inversión y dice, no, es que mis fondos están trabajando ahí, me dan un 8 en indexados, no sé qué. Ok, es que tú puedes decirle a tu banco, oye, banco, de los 200 que tengo aquí, ¿me puedes dar 100 o 150 para invertir en real estate? Dependiendo del tipo de fondo, pues te van a dar más. 150, bueno, si es renta fija, Si es muy, mejor, claro, si es muy conservador, pero si no te van a dar, si es renta variable, 100, 120, sí. Un 50% te lo van a dar y te la darán un 2,5% o un 3%, pero es que tú vas a sacarle muchísima más rentabilidad. Entonces, ignorar fondos es una buena estrategia, creo. Hipotecarte es una buena estrategia. Utilizar dinero, si eres un poco avispado y eres capaz de levantar capital, y porque estás en el mundo del real estate, conseguir capital de terceros puede ser una buena estrategia, porque esto no está disponible para todo el mundo. Y para mí hay una que la gente no la mira mucho, que a mí me parece atractiva. Bueno, luego hay maneras de hacer alquileres con opción de compra, ventas diferidas, pagos diferidos y demás, pero hay una que es para todos los públicos muy sencilla, y la gente, comprar obra nueva lo ve como la obra nueva está cara, no voy a cobrar renta hasta que no me entreguen el piso en 2 años. Digo, espera, vamos a hacer unos números. Imaginamos que compramos un piso de 200.000 euros de obra nueva hoy. Voy y a un promotor le reservo un piso de 200.000 euros. Me va a pedir el 20% entre la entrada y las cuotas, tal, 40.000 euros. Imaginemos que ponemos 40.000 euros hoy, dentro de 2 años me van a entregar una vivienda. De media, de una vivienda que se reserva sobre suelo al precio que te la entregan, se han revalorizado un 20%. De media. Pero no un 20% sobre los 40.000 que tú has puesto. Claro, sobre el total, claro. Entonces, ¿con quién te estás apalancando? Con el promotor. El promotor tiene un préstamo promotor y tú con únicamente 40.000 euros estás disfrutando de una revalorización de 200.000. Es que has recuperado el 100% de tu inversión. Sí. Entonces, es una rentabilidad del 100%. Entonces, creo que es un modelo que no es muy habitual el pensar en cómo me apalanco y encima no consumes sirve. Sí. Porque estás apalancándote en el promotor. Entonces, obviamente, obra nueva es un precio, está caro, la construcción vale dinero, tengo 2 años que no tengo retorno del capital que he puesto de esos 40 y demás, pero me parece, yo de hecho es una de las estrategias que hoy estoy desarrollando a nivel personal porque creo que me resulta interesante. ¿No crees que mucha gente puede tener hasta cierto punto justificado miedo de que muchas de estas estrategias de rentabilización tan explosivas como las que estamos comentando dependen de que la vivienda siga subiendo de precio? Y claro, con la memoria cada vez menos reciente, pero todavía está ahí, sí, del fortísimo pinchazo y destrucción y devastación inmobiliaria que hubo en España, pues tengan ese miedo de, vale, yo me apalanco con el promotor en el sentido de pongo la entrada y luego ya pondré el resto del precio. Y claro, si sube el precio de la vivienda nueva, pues fantástico, pero si empieza a caer, se me vuelve en contra el apalancamiento. O si ignoro fondos y las acciones o los fondos de inversión se mantienen altos, fantástico, pero como haya un pinchazo y tenga que aportar nuevo capital, si no lo tengo, me liquidan con pérdidas y no puedo a lo mejor incluso completar la inversión inmobiliaria. ¿En qué sentido crees que la situación actual es distinta de la de 2007-2008? ¿Y por qué, sin poderlo descartar nunca, obviamente al 100%, pero por qué crees que es bastante menos probable que se produzca un pinchazo del mercado inmobiliario en estos momentos? Puede haber un pinchazo, que no creo que lo haya, y luego puede haber una reducción del precio de la vivienda progresivo sin necesidad de que sea un pinchazo y que se vaya devaluando. El primero creo que no va a suceder porque creo que el nivel de endeudamiento de las propiedades que hay, de la gente que compra propiedades con endeudamiento, se han hecho las cosas mucho mejor que se hicieron en los años anteriores. A día de hoy, un promotor, para contener un préstamo promotor, suda sangre, sudor y lágrimas. O sea, es que si no tienes antecedentes como promotor, si no tienes vendido ya un porcentaje, si no tienes experiencia... Sí, aparte el coste es muy caro. No lo sacas. Sí. O sea, entonces,
los promotores hoy a día de hoy están muy profesionalizados. De hecho, hay muy pocas promotoras pequeñas. El 90% de las viviendas las hacen las grandes promotoras y empresas como la nuestra, con lo cual está muy profesionalizado el sector en ese aspecto y el nivel de endeudamiento creo que es bastante sano porque además las viviendas se han revalorizado y las hipotecas que tiene la gente cada día es de menor importe sobre lo que vale el inmueble. Esto es una parte, con lo cual yo no descarto 100%, pero descarto en una probabilidad muy elevada de que haya un pinchazo tipo burbuja, no, porque creo que no lo hay. Y aparte no para venir más gente a pedir, con lo cual la demanda está consolidada. Y aquí haría el matiz de la demanda está garantizada o asegurada o demás en no todos los sitios. Entonces, cuando el mercado se gire, que un día se va a girar, seguro, no, o sea, porque históricamente esto es cíclico, y un momento el mercado se girará, pasará lo siguiente, que las zonas, habrá unas zonas más alejadas de los núcleos urbanos, más alejadas de las zonas industriales, donde no haya trabajo y demás, y serán las que caerán. Entonces, si tú me dices que quieres invertir en una población que a día de hoy tiene una buena rentabilidad, pero es que está cayendo la población, pues te diría, cuando se gira el mercado, eso va a caer, pero 100%. Entonces, lo comentaba antes, la fábrica de Land Rover estaba en Linares y la quitaron. Pues googlear y mirar qué pasa con la tasa de paro y con el precio de la vivienda. O sea, es que lo tenéis ahí a mano. En cambio, si nos vamos a lo opuesto y decimos, ¿qué está pasando en el puerto de Sagunto y en Sagunto y en todo alrededor? Pues que van a poner una fábrica de baterías, Mercadona va a poner su centro logístico, Arroz Daxa, Inditex, y van a generar allí 12.000 habitantes. Y viven 80.000 personas en el puerto de Sagunto y Sagunto. Entonces, ¿qué va a pasar allí? No ha abierto todavía. El precio está aquí arriba ya, pero aún no ha abierto. Entonces, cuando abra, va a ir más gente a vivir y va a haber una demanda, creo que consolidada, que va a mantener aunque el mercado se gire. Entonces, para mí es clave, están invirtiendo en zonas donde haya un subyacente que mañana pues respete o mantenga, si girará el mercado, en vez de tener una rentabilidad de un 8, pues tendrás un 6, ok, pero no de un 2. Claro. O no tendrás tu vivienda vacía. O no se depreciará tu vivienda, sino que a lo mejor subirá menos o dejará de subir, pero no se depreciará. Justamente te quería preguntar sobre esto, ¿no? Porque, claro, por buscar un paralelismo entre pues, inversión inmobiliaria e inversión en renta variable, claro, de entrada ya el ahorrador tiene que tener predisposición a invertir en inmuebles. Y tú pues, has hecho ahora una descripción de razones por las que puede ser interesante para una persona invertir en inmuebles. Luego también incidiremos un poco más en esto, en cómo encaja la inversión inmobiliaria en una planificación financiera personal más amplia, etcétera. Pero bueno, imaginemos que hay alguien que quiere invertir en inmuebles. Pero claro, no basta el deseo de invertir, tienes que tener los conocimientos para poder seleccionar inmuebles que, como dices, pues vayan a tener una cierta estabilidad en el rendimiento, en su valor. Y aquí, ¿en qué debería fijarse un pequeño ahorrador a la hora de seleccionar el inmueble donde invertir? Porque también lo comentábamos antes, hay como una tendencia natural a decir, yo invierto al lado de casa, que es lo que conozco. Y a ver, puede ser una idea errónea, pero tampoco es tan errónea, ¿no? Más te vale invertir en algo que conoces que en algo que no conoces en absoluto si vas a invertir a ciegas. Pero entonces, para no invertir a ciegas en zonas que no conoces y en zonas que pueden ser mejores que las que tienes al lado de casa, porque eso es limitar mucho el rango del mercado, ¿en qué tiene que fijarse una persona a la hora de decidir este inmueble sí, este inmueble no? Si es donde tú vives va a ser más sencillo porque vas a saber lo que está pasando en el entorno. Vas a saber los tipos de proyectos que hay, si se van a generar zonas industriales nuevas, si van a abrir algunas fábricas, si va a haber una línea de metro o una línea de AVE nueva. Entonces, todo este tipo de cosas lo que va a hacer es que tu zona sea atractiva para que venga gente a vivir. Con lo cual, yo lo que miraría es si va a venir gente a vivir o está viniendo gente a vivir a la zona donde yo vivo o la zona donde quiero invertir y si la renta por cápita sube o baja. Entonces, yo como inquilino preferiría tener un inquilino con una estabilidad económica, con una nómina, que trabaja en una empresa, con un buen convenio colectivo y demás. Entonces, básicamente lo que vamos a mirar es que hoy ChatGPT o hay 1000 webs que puedes ver información. Oye, ¿qué está pasando en mi pueblo? O sea, Ocaña Pueblo ha pasado de 8.000 a 14.000 habitantes. 6.000 habitantes nuevos. Necesitan 3.000 viviendas. ¿En un pueblo de 8.000 habitantes van a construir 3.000 viviendas nuevas? No. ¿Qué va a ser el precio de la vivienda? Guaca.
para arriba. Sí. Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer es muy sencillo. En un pueblo que viven 100.000 habitantes, si van 2.000 a vivir, necesitas 1.000 viviendas nuevas. ¿A dónde están construyendo 1.000 viviendas en una población de 100.000 habitantes? En ningún sitio. Sí. Con lo cual, casi no se construyen en Madrid. pues hay que apretar el stock que hay sacar viviendas de lo que hay cerrado. Gente que no quería alquilarla, como ve que el precio ha subido, se animan y lo sacan. Luego hay inversores que entran y compran para que salgan. Y al final, de alguna manera, el stock de viviendas vacías de una ubicación se va a cerrar. O sea, hay muchos pueblos, yo soy de Valencia, de un pueblo del norte, y ves como una calle donde habían muchas casas de pueblo vacías, están todas reformadas, y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que ha habido una demanda tan elevada que este tipo de casas que no se vendían porque costaba reformar y tal, se ha vendido todo. Entonces, ahora ya esas poblaciones ya no crecen porque ya no queda stock de vivienda vacía ni nada. Entonces yo, por incidir en la pregunta, lo que me fijaría es en qué está pasando, o sea, qué ha pasado con la población y si tiene pinta de que vaya a seguir creciendo. Y luego, pues ya hay otros matices de renta por cápita o lo que sea, pero pueden haber otras cosas que no sean población que pueden incidir en positivo. Pueden haber una ampliación del puerto de Valencia, pueden incidir el Rocha Arena que se va a abrir en Valencia. Que buenas comunicaciones con la capital. Correcto. ¿No? En Oliva y Gandía, nosotros, por ejemplo, Oliva hizo una salida nueva de la autovía que no tuvieras que pasar por Gandía para llegar. Con lo cual acortó de la autovía a la población 10-15 minutos. Pues ha sido un hecho que Oliva se ha puesto en verde como población donde la gente quiere vivir porque no tiene que cruzar todo para seguir la autovía. ¿Tiene sentido común? Sí. ¿La gente lo piensa? Bueno, claro. Creo que hay que fijarse en esas cosas. Y en ese sentido, vosotros, desde PropHero, ¿cómo ayudáis a profesionalizar ese proceso, ¿no? Porque ese es un proceso que cualquier inversor particular, individual, en inmobiliario debería hacer y lo hará mejor o peor según el tiempo, los conocimientos, los recursos que tenga para hacerlo. Pero antes mencionabas, nosotros tenemos modelo con datos y con ese modelo intentamos seleccionar bien aquellos inmuebles o aquellas ubicaciones con mayor potencial. Exactamente cómo trabajáis y qué valor le aportáis al inversor inmobiliario que en lugar de querer hacerlo por su cuenta se plantea hacerlo con vosotros. No. Afortunadamente el inversor inmobiliario cada día, o el español que hemos sido muy de no voy al dentista y me arreglo yo el diente. O sea, no, tío, pues vamos a confiar en el profesional. Cada día se confía más en el profesional y la gente está más acostumbrada a delegar en terceros cualquier servicio que quieres contratar. Y el nuestro es un servicio más e intentamos aportar valor porque creemos que podemos aportar más valor que si tú lo haces tú por tu cuenta. ¿Cómo aportamos valor? Todo empieza antes. Todo empieza con decir dónde. El dónde y cómo se elige el dónde. Pues tenemos un modelo de datos reactivo, que es con ver que cuando pasa algo, qué sucede, que al final qué reacción pasa cuando sube la población, pasa esto. Cuando se genera industria, pasa esto. Y luego tenemos un modelo también predictivo, cómo alineamos todas las variables para predecir qué va a pasar en el futuro. Y no tenemos una bola de cristal, pero al final ciertas variables que te indiquen que va a pasar algo cuando esto suceda. Entonces, con nuestro modelo de datos ponemos toda la coctelera de poblaciones que tenemos en el país y vemos dónde están las interesantes. Normalmente, donde vamos a invertir suelen ser las zonas periféricas de las que ya han sido buenas, salvo alguna que se dé que hay un hecho nuevo que anuncian que va a pasar no sé qué y se anuncia y se abre una zona nueva. Pero normalmente tenemos un mapa de color de las poblaciones y te fijas, las que más subieron el precio de la vivienda el año pasado, pues los de al lado, las de al lado son las que... Entonces, de alguna manera, esto tiene mucha correlación. Siempre intentamos que esté justificado con algún subyacente, que algo que tenga un motivo para que tenga sentido ir allí y que tengamos cierto volumen para que nosotros, a nivel como empresa, podamos montar equipos de reformas, equipos de inmobiliarias, equipos de alquileres, conozcamos bien los ayuntamientos, porque cada ayuntamiento en este país funciona de una manera, tienen sus criterios interpretativos de las normativas y demás. Entonces, si vemos un ayuntamiento que nos pone las cosas fácil, que dice, bienvenidos, que quiero que generéis viviendas, claro, para allá. ¿Que vemos complicación? No pasa nada. Ya se arreglará usted como quiera, sí. Usted tiene sus circunstancias, usted decide cómo quiere gestionar su población. Entonces, de alguna manera, esto lo miramos bastante, que hayan facilidades
en cuanto a comunicaciones, velocidad de licencias, facilidades con las ECUPs y demás, y si no, pues a otra cosa. Y a partir de ahí, nosotros vamos y bloqueamos todos los inmuebles que están alineados al ticket y a la rentabilidad que nuestros inversores buscan. Los bloqueamos, los sacamos del mercado, sean edificios, pisos sueltos, locales para convertir a vivienda. Y entonces tenemos un equipo de marketing y ventas que está trayendo inversores de las redes, de cualquier sitio, de aquí mismo, y los atendemos, les explicamos cómo se trabaja, les damos un poco de información y asesoramiento, que a veces hay que un poco educar al cliente en, oye, es que es mejor invertir en una población que no es la tuya. Ya, pero es que, y si se rompe un latiguillo, ¿lo vas a reparar tú? Yo te enviaré un fontanero, no te preocupes. O sea, que normalmente la gente, la proximidad le da tranquilidad. Y, lo puede ver, tocar y vigilar. Y intentamos romper con ese pensamiento, porque creemos que es mejor invertir donde es un buen sitio para invertir, no donde tú vives. Entonces, nos ocupamos, como te he dicho, de bloquear el inmueble, enseñártelo, presupuestarte la reforma, llevarte a notaría, compras, te hacemos la reforma, te lo alquilamos y nos encargamos del proceso entero. Entonces, de alguna manera, el proceso es, tú quieres invertir, entra a mi plataforma, pagas un importe para ya ser un cliente mío y a partir de ahí te empezamos a enseñar inmuebles que estén alineados con tu estrategia de inversión, con tu ticket y demás. Es un poco el procedimiento entero. ¿Y cuál es? Porque es bastante, no sé si llamativo o atípico, que vuestro foco de inversión inmobiliaria se sale de lo común. No es inversión inmobiliaria centrada en grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, que es un poco lo que más suena de ¿dónde se va a revalorizar más? ¿Dónde hay que invertir? ¿Cuál es el mercado más caliente? Estamos hablando de poblaciones secundarias o casi terciarias a muchos de esos centros. Entonces, por ejemplo, el último año, ¿cuáles han sido esas poblaciones que están menos en el foco mediático o de los titulares de prensa que vosotros habéis palpado o reconocido que han tenido un mayor potencial para, bueno, pues darnos un poco de contexto? Sí. Normalmente en las poblaciones en las que estamos suelen estar alrededor de estas, pero no son esas, claro, de estas grandes ciudades. Pero la rentabilidad de la renta que tú puedes obtener en Madrid es un 2, un 2,5%, y la realidad es que la revalorización de las viviendas en Madrid pues probablemente continúe estando ahí, pero el nivel de los tickets es muy alto. Y aparte hay muy poco stock y estás compitiendo con mucha gente. Y yo cuando compites con mucha gente para comprar algo, pues es que no lo vas a comprar barato, aunque luego el mercado siga subiendo y lo que quieras. Pero al final nosotros estamos decidiendo estar alrededor de esas ciudades, en ubicaciones donde tenemos buenas comunicaciones a esos epicentros, a las zonas industriales, y para nosotros, a día de hoy, si tú coges el mapa de España y pones, enséñame un mapa de España pintado por colores donde crece la población, y verás como todo el Levante hasta Almería, pues crece, Málaga crece, Jerez, Granada, Madrid, Toledo Norte, Zaragoza, y estamos en esas ubicaciones, y luego en el norte hay alguna, pero en el País Vasco los tickets son muy altos, en Cataluña por nivel regulatorio no hemos entrado y son en las ubicaciones que estamos. Entonces, ¿en qué poblaciones? Pues, como te he comentado antes, por ejemplo, Puerto de Sagunto, a día de hoy es imposible entrar ya. Pero entre Sagunto y Villarreal, que están las azulejeras, hay unas poblaciones con tickets muy interesantes, que es Moncófar, Nules, Chilches, donde estamos invirtiendo muchísimo. En el sur de Valencia, hasta Catarroja, está imposible. Pero después de Catarroja está la Alcudia, Carlet, poblaciones todas con metro a Valencia, ¿eh? Sí. Poblaciones con metro donde están muchísimos proyectos logísticos, porque el puerto de Valencia lleva una ampliación gigante y son poblaciones muy interesantes para invertir. La provincia de Alicante, vamos, lo que puedas, porque está intocable Alicante, sobre todo la playa. A mí las poblaciones muy del interior, que no tienen una universidad, que no tienen un polígono o algo, me las pongo en observación. Y Murcia es una maravilla para invertir. O sea, y todo lo que es entre Murcia y Alicante, toda esa carretera, hay centros logísticos, todo. Hay muchos sitios. Toledo Norte es una maravilla. O sea, creo que no sé si queda algo todavía. Hay una población que está a 20 minutos de Móstoles, en la A5. Se llama Ventas de Retamosa, y dirás, ostras, es un pueblo de 5.000 habitantes que está de Madrid. No, está a 20 minutos de Móstoles. Móstoles
y las de alrededor tienen 1 millón de habitantes. En Móstoles van a hacer un polígono industrial con 1 millón de metros, están desarrollando nuevo ahora más. Es decir, estás a 20 minutos o a 23 minutos, creo, en autovía. Entonces, ¿tiene sentido? Pues yo creo que sí. Mencionabas ahora una cuestión que también supongo que preocupará mucho a la audiencia, que es el tema regulatorio. Has dicho, nosotros en Cataluña no invertimos por regulación. Claro, entiendo que regulación de límites de alquileres y también, bueno, supongo que habrá otra carga regulatoria, pero la fundamental y distintiva frente al resto de España es esa limitación a los precios de los alquileres. ¿Hasta qué punto eso influye a la hora de tomar una decisión de inversión? Porque que no hayáis invertido en Cataluña no significa a lo mejor que haya malas inversiones, sino simplemente hay tan buenas oportunidades en el resto que para qué me voy a complicar la vida invirtiendo en Cataluña. Pero claro, si se extendiera esta normativa al resto de España, ¿seguiría teniendo sentido invertir? No solo el control de alquileres, sino también la protección que cada vez, o desprotección según lo miremos, que se está dando cada vez más hacia el inquilino y por tanto desprotección hacia el propietario, el riesgo de ocupación y por tanto que haya impagos en los alquileres, todo eso que también afecta. Hay muchos temas hay ahí, ¿eh? Sí, por eso. O sea, pero al final son temas regulatorios. Es decir, riesgo regulatorio sobre el inversor inmobiliario. Porque claro, también entiendo que si estamos hablando de un gran fondo, pues tienen más músculo financiero para soportar algunos de esos impagos. Pero si yo invierto en un inmueble y nosotros no podemos fallar en ninguno. Claro, no es tengo 1000, fallo un 2%, claro, un 2 por 1000, exacto. Compenso uno con la otra. Claro, pero si mis ahorros los dedico a un inmueble y justamente ese inmueble tengo la mala suerte de que me lo ocupen en el sentido de pues, un inquilino que deja de pagar y no lo puedo desahuciar, ¿eso cómo influye en la decisión de invertir en inmuebles? Pues para nosotros es clave, lo que pasa es que también hay mucho de ruido mediático y luego la realidad es mucho más laxa y mucho más plana de lo que la televisión y los medios, incluso nosotros a veces transmitimos. La ocupación para mí es un problema mediático, pero que no tiene relevancia. Nosotros en 2.000 inmuebles nos han ocupado una vez y resolvimos el problema, con lo cual la tasa de ocupación me parece... Claro, pero si hablamos de ocupación no como usurpación de vivienda, sino pues, tengo un inquilino y deja de pagar y no lo puedo... Hemos pasado de hace 3-4 años que el porcentaje de propietarios que tenían un piso alquilado y no tenían seguro de impago era del 50%, y hoy en día, vamos, te diría que más del 95% de gente que tiene un piso alquiler pone el seguro de impago y al final, pues no estás 100% cubierto de todos los aspectos, pero ya para nosotros la morosidad en nuestros inmuebles es muy, muy, muy baja. O sea, es prácticamente inexistente. Porque se intentan hacer buenas cualificaciones, porque se intentan poner seguros de impago. Porque, perdona, vosotros también gestionáis el proceso de alquiler. Nosotros tenemos nuestros partners que nos van a ayudar a gestionar el alquiler y nos vamos a responsabilizar. No solo sacáis las viviendas para que el inversor pueda invertir, sino que si luego quiere alquilarlo con vosotros. Nosotros queremos acompañarte en el proceso, no de la venta de una oportunidad y una transacción y desaparecer. Lo que queremos es acompañarte en el proceso de que te vayas a ir patrimonializando día a día y ayudarte con esa estrategia de inversión y ver un poco qué objetivos podemos poner, cómo vamos creciendo y que vayas comprando más de un inmueble. Por eso tenemos que acompañarte en esa parte también y que tengas éxito en la gestión del alquiler. No nos vale que fracases. Entonces, el tema de la morosidad, ¿no os habéis encontrado que sea un gran problema para vosotros? Para nosotros la morosidad no es un problema. Hay más incidencia que había hace un tiempo y sí que es cierto que a nivel regulatorio, cuando hay morosidad, es más complejo y según qué circunstancias, porque hay circunstancias más complicadas donde hay una protección muy elevada, donde es más complejo. Pero para nosotros no es un tema determinante. Para nosotros el tema regulatorio, las cosas que nos pueden preocupar, pues son como por ejemplo las limitaciones de alquiler. Esto era un tema que estaba encima de la mesa hace unos años. Hoy en día de esto no habla nadie, porque la probabilidad de que esto pase creo que es muy baja, porque el resultado va a ser malo. Si alguien no lo digo yo, va a ser malo. Pero sí que es cierto que sobre todo en esa época lo que intentábamos en nuestras inversiones es, oye, plan A es este, si pasa esto, plan B, pivotaremos. O sea, como tener una alternativa de gestión con el tipo
de gestión que vas a aplicar a la vivienda que estás comprando. Oye, pues si pasa esto, podremos pivotar a hacer ese otro tipo de gestión. Entonces, esto es algo que mirábamos en su momento, pero a nivel regulatorio yo realmente creo que hay más ruido que realmente lo que hay. Me preocupan cosas como esas cosas que se han hecho con las moratorias, que ha sido muy impulsivo y tal, porque ahí sí que ha pillado a gente con el carrito del helado y creo que no ha sido justa la administración con hacer las cosas a esa velocidad y de esa manera. Pero, en cualquier caso, creo que también el nivel de impacto en la cantidad de patrimonialistas que pueden haber es ínfimo. Y mirando a largo plazo, ¿no ves amenazas regulatorias potencialmente importantes? Porque de la misma manera que hay que plantearse, pues, ¿esta población va a crecer o no va a crecer? ¿Va a tener más empleo o no va a tener más empleo? También hay que prever el riesgo regulatorio, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar en este país con un problema tan candente como el de la vivienda y potencialmente con políticos con discursos demagogos que digan vamos a solucionarlo por una vía mala, pero que sea efectista en el discurso y que al final termine perjudicando a todos? ¿Ves alguna amenaza regulatoria en ciernes que te preocupe o...? Yo creo que mucho ruido y pocas nueces. Creo que no se van a implantar cosas que vayan a ser limitantes. Creo que además la administración es consciente del problema y que van a estar proactivos a hacer cosas, no seguramente a la velocidad que se necesite, pero yo honestamente creo que el político está preocupado por el problema de la vivienda y que quiere ayudar a solucionarlo. Lo que pasa es que la velocidad a la que se pueden solventar las cosas es complejo porque la administración es lenta. Es lenta. Y mover las cosas y cambiarlas no es sencilla y los recursos son limitados y los riesgos que se pueden asumir desde la administración son limitados también. Entonces, yo creo que la administración cada día va a ver el promotor, el desarrollador, con mejores ojos y vamos a tener que implantar soluciones sí o sí. Yo donde creo que tenemos que poner un poco la vista, y aquí también es una cosa que me apetece compartir, es tenemos una pirámide de población que necesariamente la carga impositiva va a subir. O sea, yo no tengo ninguna duda de que cada vez vamos a ir pagando más impuestos. Pues por las casas que tenemos alquiladas también vamos a pagar más impuestos. Y a día de hoy hay una reducción en el alquiler que yo creo que esa la van a eliminar progresivamente. Ya la han bajado, la exención parcial de las rentas que obtienes de un alquiler. Entonces creo que hay gente que toma decisiones estratégicas por la fiscalidad de hoy que creo que en el futuro van a tener, y esto lo repito varias veces porque escucho mucha gente que dice, no, ya tengo 3 o 4 pisillos, pero los pongo a mi nombre porque tengo esta exención. Pues bueno, yo creo que ahí va a ser un problema y si te pilla con 4 pisillos más las rentas que tú tienes del trabajo y esto te quitan la reducción... Entonces, ¿cuál sería la estructura fiscal adecuada para invertir en inmuebles? Bueno, la adecuada es dependiendo de cada persona, uno, claro. Del tipo de inmuebles que tengas, del tipo de gestión que tienes, del horizonte temporal, del riesgo que quieras asumir. Me parece que la mejor estrategia es tener una estrategia. Porque de normal la gente sale a torear sin saber lo que va a salir por la puerta. Entonces, creo que lo mejor es tener un plan y tener una estrategia, y el plan es susceptible de cambio. Pero tengamos un plan. Porque el tener una vivienda alquilada en residencial o el tener un apartamento turístico, la fiscalidad es diferente, pero es que a veces la gente esto no lo piensa. El no tener planificado si voy a tener poco o mucho patrimonio, voy a heredar o no, compro solo, compro con una sociedad, tengo una actividad económica, soy autónomo ahora, pero mañana seré asalariado o ahora seré... Entonces, este tipo de estrategias yo creo que son importantes tenerlas claras, o esta información o estos pensamientos para elegir una estrategia. Pero por simplificar un poco la pregunta, yo creo que cualquier persona que entre en el sector inmobiliario, constituir una empresa para comprarte un piso no tiene ningún sentido. En el momento ya has podido escalar y tienes 3, 4 inmuebles, creo que tiene sentido que empieces a pensar que esos inmuebles van a generar una bola de nieve, que si te queda vida por delante y tienes 45 años, te quedan 20 años, lo normal es que te has convertido en un inversor con cierto nivel de profesionalidad y vas a escalar ese patrimonio, te vas a apalancar, vas a hacer cosas y va a tener sentido a lo mejor que crees una estructura societaria. Para mí la estructura societaria ideal es tener una sociedad arriba holding, el tener tu actividad económica, tu negocio a un lado, bajo un lado, y bajo el otro lado tener los inmuebles ahí.
que esos inmuebles se conviertan en una actividad económica para tener toda esa parte de ventajas fiscales. Y para mí eso sería la que yo he hecho para mí y la que yo, cuando tengo algún empresario o alguien que tiene un negocio propio, le recomiendo que hay que ir trabajando hacia una estructura de estas características. Y luego, pues hay gente que, mira, es que yo soy un asalariado, tengo un inmueble, pues o sea, ni te pienses en montar una sociedad. Soy un asalariado, pero tengo patrimonio. Pues habrá que estudiar exactamente qué quieres hacer con el patrimonio. A mí me gusta incluso pensar en el relevo generacional, cómo luego voy a transmitir esto a mis hijos. Claro. Ese tipo de cosas yo creo que hay que pensarlas. ¿Verdad? Que somos muy poco... No queremos pensar en ese momento, eso está claro. Pero bueno, forma parte de la planificación financiera a largo plazo, eso es obvio. Eso es obvio. Mencionabas que no ves como un gran riesgo el regulatorio, pero es verdad que la regulación sí que ya está incentivando como una traslación de oferta de vivienda residencial a oferta de alquiler de temporada, alquiler por habitaciones que están fuera del foco regulatorio. ¿Hasta qué punto esto va a seguir creciendo? ¿Hasta qué punto tiene sentido invertir en lugar de sacar un piso entero en alquiler, pues invertir en habitaciones o en otras modalidades que hemos mencionado antes? ¿Vosotros también canalizáis inversión hacia ahí? ¿Cómo está esa parte del mercado? La cantidad de gente que va a vivir a cada ubicación es mayor que el número de viviendas que se van generando, con lo cual el número de personas que viven por vivienda se va incrementando necesariamente. Por lo tanto, y el suelo que hay disponible y la altura que nos permiten construir está limitada. Altura y, o sea, a lo ancho y a lo alto. Sí. Hay limitación en las ubicaciones donde hay mucha demanda. Con lo cual, necesariamente, o sea, esto ya no pasa solo en las grandes ciudades, ¿eh? En los pueblos de Horta Norte, en Valencia, donde yo vivo, era impensable encontrarte un piso por habitaciones que vivieran 3 personas allí. Pero es que no hay ni un piso en alquiler en los 12 o 14 pueblos de Horta Norte. Es que no hay 2, 3 y a unos precios disparatados. Entonces hay mucha gente que tiene la necesidad de compartir una vivienda y lo que antes era una cosa de chavales y demás, estudiantes. A día de hoy es muy habitual. De hecho, desgraciadamente tenemos una tasa de divorcios altísima y los divorcios son caros. Claro. Y el postdivorcio también es complicado y hay mucha gente que tiene que compartir. Hay una casa y si quieres vivir separado, pues tendrás que buscar una alternativa. Claro, o sea, al final tienes que tener 2 casas en vez de una. Claro. Y los pisos por habitaciones se están llenando también de este tipo de perfiles. Yo lo que creo, por lo que hablamos de los modelos, es que se van a tener que generar otro tipo de modelos alternativos al residencial para que hayan más camas en las ciudades, con lo que estábamos hablando de los modelos alternativos, con co-livings, flex livings, terciarios residenciales, medias estancias, incluso más turísticos para que hayan menos turísticos en las zonas residenciales y que se concentren en las zonas terciarias, aunque yo creo que esto no es algo que realmente tenga un gran impacto para lo que mediáticamente ha supuesto, por dar mi opinión aquí en esta parte también. Entonces, yo creo que vamos a generar más camas como sea, porque es que la tensión es muy elevada. ¿Y cómo se puede invertir en estos otros modelos menos tradicionales? Bueno, los modelos menos tradicionales de obra nueva, de flex living, co-livings y demás, y terciarios, esto solo existe en Madrid y en Barcelona, hasta que Progiro ha empezado a poner fichitas, por ejemplo, en Valencia, que ya estamos poniendo. O sea, por ponerte un ejemplo de la ubicación. Valterna. Un suelo para hacer 82 viviendas terciarias, enfrente del Palacio de Congresos, enfrente del tranvía, al lado de la Feria de Muestras, al lado del aeropuerto, enfrente de la Televisión Valenciana, enfrente de la Universidad de Valencia en el campus de Burjasot. Ostras, es que la presión que hay ahí, y al lado del polígono más grande de la Comunidad Valenciana, que es Fuente del Jarro, la presión que hay es tremenda. Entonces, este tipo de inmuebles van a aparecer en Valencia, en Málaga, en Zaragoza, en ubicaciones donde habitualmente no está. Esto en Madrid, Carabanchel está lleno de terciarios o de co-livings y flex livings. Y en Barcelona igual. Pero en Valencia esto apenas existía. Entonces, esto va a empezar a aparecer en obras nuevas, en este tipo de ubicaciones. Nosotros seremos un player más que esté en el mercado. Y lo que yo creo que aquí va a ser más complejo es el que alguien por su cuenta pueda
gestionarse este tipo de cosas porque va a estar normalmente en un edificio que se va a gestionar de manera Claro, pero ahí integral. cómo es el régimen de propiedad, ¿no? Por ejemplo, porque En nuestro caso vamos a hacer 82 apartamentos con finca registral independiente Independientes. y luego tú te podrás gestionar tu apartamento o podremos gestionarlo en un plot con un operador que nos gestione las 82 viviendas en terciario. Dependiendo, van a haber muchas variables. Habrán edificios que serán de fondos que hacen un co-living o luego habrán tickets que te podrás comprar una participación. Nosotros lo hemos intentado hacer de manera para que el ahorrador de ticket de 100, 150 pueda comprar y se pueda apalancar, porque si no estás segregado no te vas a poder apalancar. Claro. Lo malo del crowdfunding y este tipo de inversiones colaborativas es que normalmente no puedes pedir financiación utilizando el bien como garantía. Hipotecar el bien, básicamente. Claro. ¿Y cuál es la diferencia de rentabilidad que podemos esperar entre el alquiler tradicional, que has dicho que solo por renta, dejando de lado la regularización, solo por renta puede estar en torno al 6% en municipios bien escogidos, porque si te vas a Madrid o es mucho menos, con estos nuevos modelos de gestión? Yo te diría así como por marcar rentabilidades generalizadas. Yo creo que el residencial, un residencial al 6 neto es un buen residencial. Luego están los pisos por habitaciones que te autogestiones tú, que a lo mejor te puedes ir a un 10 o a un 11 y que te gestione un operador y te vas a ir a un 8,5 o 9. Eso serían cifras. Y luego ese tipo de terciarios, lo normal es que estés entre el 7,5, 8,5% normalmente. Seguramente van a haber puntos en el cual hayas entrado el primero y que se vaya para arriba y enseguida entrarán más. Claro. Pero lo normal yo creo que tenemos que estar un par de puntos por encima. Serán terciarios, podremos entrar a comprar ahí con empresas, por ejemplo, los costes de los IVAs van a poder ser deducibles. Claro. O sea, tiene unas ventajas y luego pues no será deducible el 50% ese que te puedes reducir del alquiler. Tendrá unas ventajas, tendrá unos inconvenientes. Para apalancarte un terciario te darán un 60 o un 70, el 80 será más complejo. Tendrá unas ventajas, unos inconvenientes, pero yo creo que en la diversidad está la riqueza también, el que haya no solo en tu patrimonio, que puedas entrar de manera diversificado en diferentes tipos de inmuebles. Yo no entiendo ese que compra todo en un sitio y todo un tipo de inmueble. Claro. Entonces, dirás, hombre, especialización, ok. Sí, pero si luego van mal las cosas está claro. Pero yo creo que el equilibrio entre especialización y diversificación está lo adecuado. Y diversificación también geográfica, ¿no? Porque vosotros... Nacional e internacional. Claro, vosotros no solo ofrecéis distintas modalidades de inversión inmobiliaria, sino también permitís la inversión fuera de España. ¿En qué países puede uno invertir en el mercado inmobiliario a través de PropHero? A través de PropHero puedes invertir en Australia, puedes invertir en Indonesia, en España y en Irlanda de momento. Y esperamos abrir nuevas plazas en breve. Hacemos tanto villas como hoteles en Indonesia, hacemos co-livings en Irlanda y en breve ya tendremos el que puedas invertir en pisos sueltos. Y en España hacemos pues, todo lo que hemos ido comentando. Y la verdad que invertir fuera de España también tiene unas ventajas y unos inconvenientes. ¿Cuáles son esas ventajas y esos inconvenientes? Pues para mí las ventajas de invertir fuera de España es el poder diversificar tu patrimonio en otras ubicaciones, poder indexar tu patrimonio, el tener más puntos más puntos de data de referencia, en el cual a través de la data puedes ver oportunidades de inversión que a lo mejor en tu país claro, pues ya no quedan. Sí, habrán países que no será un buen sitio para invertir. No solo España es un país muy diverso que siempre tiene muchos nichos para poder hacer, pero habrán países que no será interesante para invertir en real estate y será interesante invertir en otras ubicaciones. Entonces, para nosotros, por ejemplo, Indonesia, que es un país que crece en población, que se va a convertir en una gran potencia mundial, hay una isla que es Bali, que no para de crecer su PIB, su economía, y consideramos por data que va a seguir creciendo. Llevamos ya 10 proyectos construidos en Bali, en Indonesia. O sea, creo que somos el principal operador de la isla construyendo. Además, nuestros partners son españoles que viven allí y estamos ya entregando las primeras villas que empezaron hace un año. Ya están operativas y te puedes comprar una villa por 150.000 euros y tener una rentabilidad de un 12 o un 13% de rentabilidad en
las mismas. ¿Y ahí cuál es la estructura de propiedad y también de gestión, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor un inversor español diga, uy, vale, si ya me preocupa invertir 2 municipios más para allá del mío, claro, invertir en Bali, ¿eso es mío? ¿De quién es? En Irlanda tú estás comprando una casa como en España. Uh-huh. En Bali es un leasehold. Al final lo que tienes es un contrato del suelo para 50, para 30 más 30, dependiendo del tipo de suelo, con lo cual nosotros calculamos la rentabilidad de la inversión en base a que voy a alquilar un suelo para N años, que luego es susceptible de renovación. Pero nosotros calculamos N años, construcción para los años que yo tengo en leasehold, y al final es una inversión con un plazo determinado que luego seguramente lo vas a poder prorrogar. Pero para ser conservador lo hacemos con eso. Y la verdad que, vamos, las primeras villas que están entregándose ahora y alquilándose, estamos por encima de las estimaciones, con lo cual estamos muy contentos. Y el régimen de gestión o de control, ¿no? Porque claro, insisto, si ya 2 municipios más para allá ya no... Nosotros tenemos un operador, o sea, tenemos operadores en todos los sitios donde gestionamos y no abrimos una zona donde no podemos operar el property management, el alquiler, en el tipo de gestión que sea. A veces me dice un inversor, oye, he invertido aquí, pero quiero que me lo pongas por habitaciones. Yo, podemos buscar a alguien que nos lo haga, pero nosotros no tenemos un operador ahí que haga eso, porque yo te he vendido esto para hacer este alquiler, que es muy rentable y consideramos que es el adecuado. Entonces, en Indonesia lo que tenemos es un property management que gestiona hoteles, que nos gestionan nuestras villas, hacemos 15 villas, cada uno con su piscina, y tenemos un operador que nos gestiona las 15 villas. Tú eres dueño de una, hay un plot y recibes tu rentabilidad mensual. Y está hiperprofesionalizado, tenemos ya el squad con la directora de hotel que gestiona las 15 villas, las 2-3 personas de limpieza, una persona de piscina más jardinería, alquiler mantenimiento, turístico en Indonesia, para pero entender, está ¿no? muy bien organizado y muy bien montado con los squads, equipos ya específicos para cada complejo de villas o para cada hotel. Y la verdad que a mí me ha sorprendido el nivel de... Está muy occidentalizado el país, el nivel de profesionalidad es muy elevado y la verdad que... O sea, yo me voy el mes que viene a ver los proyectos porque es que me encanta la experiencia país. Y luego el mercado secundario, es decir, si uno quiere salirse de esa inversión, ¿facilitáis de alguna manera, acompañáis? ¿Qué se puede hacer? De hecho, recomendamos también el hecho de que las primeras villas se vendieron en que no me quiero equivocar, pero entre 130 y las últimas, entre 130 y 160 ha sido nuestro ticket de inversión más o menos de cada villa. Y en el mercado de obra nueva, tú tienes que comprar una villa terminada, valen 200, 220, las mismas. Entonces, realmente, lo que hablamos de el precio de la obra nueva, de cuando compras el suelo, cuando la entregas, o sea, simplemente comprarte una villa ya terminada y ahorrarte ese periodo de un año, pues tienes un 25% a lo mejor de rentabilidad sobre esas villas. ¿Qué superficie, o sea, cómo es la típica villa? Normalmente son villitas de las nuestras intentamos que sean pequeñas. Creemos que el modelo de explotación de esta manera es más rentable. Aparte, bajamos el ticket para que no sean... Claro. Hay villas de 500.000 euros, no es nuestro ticket. Nuestras villas son de 160.000, son villas de 45 o 50 metros, con una terracita, con una piscinita individual, cada una que tienen, con su zona de aparcamiento en la puerta, que allí normalmente el viajero va en moto, con una zona para aparcar. O sea, en un complejo con varias villas, te prestan servicios, si quieres motos, si quieres cosas, para poder facilitar al turista, y de alguna manera el turista es tu cliente, es tu inquilino. Es tu ¿Y tiene estacionalidad la inversión? O sea, el turismo... En Bali es bastante regular, hay una parte de temporada de lluvias, pero es un país con muchísimos habitantes, hay muchísimo turismo. Parece que el turista de Bali son europeos y australianos. Sí. ¿No? O sea, el turismo local de Indonesia también es que viven 250 millones en el país. Y luego hay mucho turismo también del sudeste asiático, de Kuala Lumpur, de Hong Kong, gente que viene de fin de semana, 3 días, mucho ejecutivo, perfil alto que viene de vacaciones unos días, mucho australiano y muchísimo europeo. A mí me sorprendió la seguridad del país, la seguridad de la isla. O sea, gente joven, chavalas jóvenes solas haciendo turismo, y me sorprendió muy positivamente eso, que no... O sea, las vías, oye, la llave de la vía dijo, si quieres cierra, pero no pasa nada. O sea, me sorprendió que normalmente cuando viajas como turista dicen, cuidado que te van a robar. Sí. El guiri es un incauto, pues allí lo vi como un país muy seguro, y eso nos ha traído también bastante, porque
es una de las variables que tenemos como dónde invertimos, claro, el tema de seguridad y demás. Ya para ir terminando, esto es algo que a lo mejor te podría haber planteado al principio, pero también creo que es apropiado para el cierre. ¿Qué lógica crees que tiene la inversión inmobiliaria dentro de una planificación financiera personal más amplia, ¿no? Porque, claro, al final estamos hablando de diversificación entre geografías, entre tipos de inversión inmobiliaria, pero claro, también está la diversificación entre categorías de activos, inmobiliario, renta variable, renta fija, y de alguna manera aquí nos hemos enfocado mucho en la inversión inmobiliaria, una inversión inmobiliaria más profesionalizada de lo que suele ser habitual en España, de comprar una segunda vivienda, a lo mejor ni la alquilo o la alquilo de aquella manera, pero por meter en algo el dinero. Pero ¿por qué en inmuebles y no, por ejemplo, bueno, me dirás, en todo, pero ¿por qué consideras que el inmueble puede ser algo más interesante o algo más atractivo que los bonos, que las acciones? ¿Qué ventajas le aporta a una persona, sobre todo cuando ya estamos hablando de invertir, pues no sé, en un inmueble en Indonesia? Que no es que digas, es que el inmueble lo toca. No, ese no lo vas probablemente a tocar, a palpar mucho. ¿Por qué inmuebles y no otros tipos de activos? Para mí no es una cosa y no la otra. Uh-huh. Yo creo que, de hecho, yo no les recomendaría a ninguno de nuestros clientes que todos sus ahorros los invirtiera en real estate. No se los recomendaría. Sí que me parece que la inversión inmobiliaria lo que permite, como hemos hablado antes, es apalancarte. Es un tipo de inversión que a largo plazo pues vas a mantener tu subyacente, eres el propietario y de alguna manera a largo plazo históricamente se ha apreciado, ha incrementado el valor de tus activos. Como hemos dicho, te puedes apalancar y de alguna manera puedes también tener unos ingresos recurrentes sobre esos activos que tienes. Entonces, todo esto te lo ofrecen muy pocas tipos de inversión, por no decir ninguna. Entonces, yo no invertiría nunca todo en real estate. Creo que lo ideal es estar diversificado, pero creo que estos atributos de la inversión inmobiliaria pues ayudan muchísimo. Y luego, haciendo referencia a la pregunta del principio de cómo de importante es la estrategia, yo siempre le digo a los clientes y a los amigos, digo, ¿pero tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Dice, mira, ya tengo 60 años y yo soy mayor. Bueno, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde quieres navegar? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Creo que estas preguntas hay que hacérselas sobre todo para conocerse a uno mismo. A veces la inversión ideal es la que a uno más le acopla por sus inquietudes, sus expectativas, hacia dónde quiere ir y cuál es su coyuntura del momento y la que prevemos que va a ser la del futuro. Porque si la del futuro cambia mucho, la estrategia habrá que ir cambiándola. Si hoy ganas 10 y mañana ganas 30, pues la estrategia va cambiando o viceversa. O a veces las experiencias te hacen ser más arriesgado o más conservador según va evolucionando tu vida. Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo que estés en la fase que estés, fase si ganas muy poquito o ganas mucho, que tengas definido una pequeña estrategia o un borrador de hacia dónde me quiero dirigir, no solo por en qué momento constituiré una sociedad o no, en qué tipo, cuánto quiero destinar a ahorrar en fondos indexados, en cripto, cuánto quiero invertir en real estate. ¿Me voy a comprar una casa para vivir con mi familia? No quiero vivir nunca en propiedad. Tengo un tipo de trabajo nómada que cada día estoy en un sitio. Soy de un pueblo y voy a vivir aquí toda la vida. Pues todas estas preguntas, es alucino que la gente a veces nos las hacemos. Y creo que tenemos que autopreguntarnos qué queremos ser de mayor, qué plan de vida tenemos y ver si nuestras inversiones están alineadas con el tipo de vida que queremos llevar. Entonces, un poco... Tengo un ejemplo, soy del sector inmobiliario, tengo inmobiliarias, y una vez me compré un adosado, un señor que tenía un hijo que iba en silla de ruedas. Y voy a poner un montacargas para subir y bajar. Vale. Y dije, ya, pero cómprese un piso grande, con un ascensor. Entonces, y al final le convencí, pero es que no me cabía en la cabeza. Entonces, dime cuál es tu estilo de vida y compra o invierte o haz cosas en función de cómo vayas a tener una planificación. Entonces, creo que son preguntas básicas que hay que hacerse, y conocerse a uno mismo. Y por remarcarlo ya como punto final, si uno pues dice, oye, mira, yo quiero invertir en inmobiliario y a través de PropHero, pues voy a probarlo, ¿no? Voy a informarme o creo que me puede aportar cierta profesionalización, que es lo que me falta a mí. Yo a lo mejor tengo la financiación, pero no tengo el conocimiento o no tengo la experiencia. ¿Cómo se mete en PropHero?
qué hace dentro de la aplicación, qué le hacéis vosotros, cuánto le acompañáis, cuántos pasos, cuántas etapas son, cuál es la duración del proceso. Nosotros tenemos un link que aparece, sí. Que aparecerá y le haremos un descuento a los que vengan de este podcast de 500 euros. En el link, o cualquiera de nuestras publis siempre lleva un link para venir, y nosotros te vamos a invitar a un webinar o a una conversación con alguien de nuestro equipo para explicarte lo que hacemos y cómo lo hacemos. Donde cada persona que está en el mundo que quiere comprar tiene un problema por el que no ha comprado. O no encuentran propiedades, que nosotros te las vamos a dar, o le da miedo ponerse a reformar algo, que yo te lo voy a reformar, o le da miedo el alquiler porque no sabe saber gestionarlo, que yo te lo voy a hacer. Entonces, vamos a ir cubriendo todo el proceso, como hemos dicho, pero básicamente el proceso es: métete en nuestra plataforma, te lo explicamos, hazte cliente nuestro pagando la primera cuota, y a partir de ahí te voy a ir enseñando propiedades ya con un presupuesto de reforma, con unos timings, con una rentabilidad. ¿Cuántas propiedades gestionáis mensualmente o sacáis? Vendemos unas 160, esperamos vender 165, creo que está presupuestado para el mes de septiembre. Normalmente tenemos un equipo de scouters que está en la calle hablando con inmobiliarias, con promotores, con bancos, con fondos, trayendo propiedades. Tenemos propiedades que ya están alquiladas, propiedades que hay que reformar, propiedades que hay que hacer un cambio de uso, propiedades de obra nueva. O sea, que es un volumen grande, vamos. Sí, se scoutea un montón de propiedades y a partir de ahí entran las mejores, y tras una conversación con PropHero, pues tenemos claro un ticket. Hay gente que te dice: oye, ¿tú qué zonas me recomiendas? Pues bueno, depende de tu estrategia, depende de lo que quieras. Hay gente que quiere una zona ya más consolidada, hay gente que quiere una zona que tenga, oye, pues yo quiero que mi piso se revalorice. Bueno, pues los que más se revalorizan son en las nuevas zonas que vamos abriendo, no en las zonas que ya están muy consolidadas, muy cerca de la ciudad. Ya hay una campana de Gauss en la revalorización de un inmueble. Entonces, la que ya ha pasado mucho, una misma zona no va a ser buena muchos Siempre, años sí, seguidos. Claro, obviamente. Entonces, obviamente, la que ha sido muy buena muchos años, pues luego ya se va devaluando, y normalmente son las que están un poquito más lejos del epicentro. La que está, o sea, Alcobendas era bueno o Móstoles era bueno hace 5 años, hoy hay que ir un poco más lejos, básicamente. Entonces, pues le enseñamos la propiedad y te dice: oye, esta me gusta. Se firma un contrato de arras, te acompañamos con la financiación con nuestros partners si quieres, te preparamos la notaría, hacemos todo el proceso, compras el inmueble, te reformamos el inmueble completo, salimos en alquiler y a por otro inmueble, a por el siguiente. Bueno, pues es un poco el plan. Pero ahora mismo la propuesta de valor más grande, yo creo que por lo que más nos busca la gente, es porque llevan meses y meses y no encuentran ninguna propiedad, y al final dicen, hay gente incluso que dice: es que me he hecho un curso y me apetecía hacérmelo, pero es que no encuentro. Y digo, pues bueno, vas a poner en práctica tu curso al lado nuestro, y luego la gente se da cuenta que somos demasiado baratos para todo lo que incluye el servicio, y somos rentables por escalabilidad, porque tenemos muchos procesos y somos grandes. Pero realmente lo que se cobra por hacer todos los servicios es irrisorio para el valor que aporta, sobre todo porque es que cualquier que te encuentres tú por tu cuenta vas a tener que pagar también unos horarios de inmobiliaria, lo que sea. Entonces, realmente ahí se aporta bastante valor, sobre todo en la selección de la oportunidad, en una ubicación donde la data te dice que es bueno, y un poco también en iluminarte nuevos pensamientos que a lo mejor tú no habías pensado en decir: ostras, pues esto tiene sentido, que si van no sé cuántos puestos de trabajo en esta ubicación, que invierta ahí, tiene sentido. Bueno, pues esperemos que esta entrevista haya servido también para iluminar o para abrir nuevos horizontes de inversión a aquellas personas que pueden tener ahorros más o menos ociosos y que quieran destinar al menos una parte de ellos a inversiones que quizá no se habían planteado hasta la fecha. Muchas gracias, Jaime, por este tiempo, y mucha suerte con PropHero. Gracias. Un placer, y hasta la próxima con el siguiente podcast. Muchas gracias por acompañarnos.